Amiguitos, amiguetes, amigotas, hola, ¿cómo están? Bueno, hoy ha sido un día curioso al final de la noche. Y estaba pensando hoy que manejaba en cómo la gente se aterra cuando uno les dice cosas bonitas. Estás bonita, eres amable, qué linda eres, te quiero por esto. Y entonces llegué a la casa y escuché una entrevista de Pablos Gallinazos que decía que declarar la belleza también es una forma de protesta. Fuerte, porque uno como que le tiene miedo a ver si alguien le dice algo bonito, algo bien, pero ¿qué estará haciendo? ¿Qué buscará de mí? ¿Qué querrá? ¿Cómo está? Y me pongo a la defensiva y todas esas cosas. Bueno, y hoy también me pasó algo, me llamó una persona muy querida para mí. Me dice, oiga, estoy mamado de la gente que se queja, es que es increíble la gente. La gente se coja porque come, porque no come, porque va a un sitio, porque no va a un sitio, porque es de día, porque es de noche, porque le salió una puesta de sol. Siempre está buscando quejarse de algo, porque la comida entonces que tenía mucha pimiento, que tenía poca sal. Siempre se quejan y yo no entiendo por qué la gente se queja tanto. Me tienen mamado que se vivan quejando. Yo calladito. Que no puede ser. No puede ser que la gente viva así. ¿Cómo va a vivir la gente quejándose de todo? Entonces, ¿cómo van a hacer las cosas y todo? Y de pronto hubo un silencio y dijo, oiga, me estoy quejando de la gente que se queja. Yo lo pensé, pero no dije nada. Está, está muy bien. Entonces eso me hizo acordar de la novela de Carson McCullers. El corazón es un cazador solitario. Es una historia muy linda, pero hay que leerla porque es Carson McCullers, una mujer para de los años 40, americana. Y la historia es de un hombre negro y sordomudo, pero que nadie sabe que es sordomudo. Entonces, la historia cuenta cómo toda la gente del pueblo y gente aledaña siempre recurren a él para contarle sus penas y sus cosas. Y el tipo está ahí, escucha aparentemente todo. Y se hace famosísimo porque todo el mundo soluciona sus problemas. Y dicen, no, es que tienes que ir donde este loco porque este te cambia la vida, te la cambia. Y este señor es sordomudo, nunca dice nada ni nunca escuchó nada. Pero toda la gente toma su posición, por eso debe ser que los psiquiatras lo ponen a hablar a uno, los psicólogos. No han ido a terapia, eso va uno y habla y ellos, uno les paga porque estén calladitos. Y anotan cosas así. Y ese mismo ser que quiero tanto, me llama ahorita, el que me llamó, bueno, dice, no tengo de qué preocuparme. Qué cosa tan increíble. Me dije, pues estás preocupado porque no tienes de qué preocuparte y eso sí se parece un problema. Digo, ay, sí, me dio mucha risa. Pero viste cómo buscamos cosas por ahí. Bueno, bueno. Entonces, o te quejas de los que se quejan o te preocupas porque no te preocupas. ¿Qué estamos buscando? ¿Qué hacemos? Bueno, yo lo único que quiero decirte es gracias viento, gracias tiempo, gracias tú por estar ahí. Y no importa, a veces se ofenden, pero declaren la belleza. Hay mucha belleza que pasa desapercibida y hay que resaltarla, sin miedo. Gracias, estoy hablando como Petro, gracias por escucharme. Gracias. Bueno, mentiras. Bye. Pero ¿qué les iba a decir? Nada. Hasta luego.